Desde niños nos han dicho que Dios es misericordioso, que su amor es infinito y que siempre está dispuesto a perdonar. Pero, ¿y si te dijera que eso no es del todo cierto? Hay pecados tan graves, tan destructivos, que la misma Biblia advierte que no tienen perdón. No importa cuánto suplique el pecador, no importa cuánto se arrepienta, su destino ya está sellado. Y lo más aterrador es que muchas personas los cometen sin siquiera darse cuenta. Creen que todavía tienen tiempo, que podrán enmendar sus errores más adelante. Pero cuando quieran darse cuenta, será demasiado tarde. En este video, vamos a explorar la advertencia más alarmante de las Escrituras. No estamos hablando de simples errores ni de faltas comunes, sino de actos que, según la Biblia, pueden separarte de Dios para siempre. Si crees que todo pecado tiene redención, lo que estás a punto de escuchar podría hacerte cambiar de opinión. Porque hay límites que, una vez cruzados, no tienen retorno. Quédate hasta el final, porque este conocimiento podría salvarte de cometer el peor error de tu vida. Blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es uno de los temas más serios mencionados por Jesucristo en la Biblia. Él mismo afirmó que ese pecado no sería perdonado, ni en este mundo ni en el venidero. Mateo 12, 31-32. ¿Pero por qué es tan grave? La respuesta radica en la dureza del corazón de aquel que, aún viendo y experimentando la obra de Dios, decide rechazarla por completo. El Espíritu Santo es quien convence al hombre del pecado, de la justicia y del juicio. Juan 16:8. Cuando alguien resiste de forma deliberada y continua la acción del Espíritu, cierra las puertas a su propia salvación. Esto no sucede por un desliz momentáneo, sino por un endurecimiento progresivo del alma. Piensa en la historia de los fariseos, quienes presenciaron los milagros de Jesús, escucharon sus enseñanzas y aún así decidieron acusarlo de actuar por el poder de Satanás. No pecaron por ignorancia, sino por una elección consciente de rechazar la verdad. Este tipo de actitud endurece el corazón hasta el punto de que la persona ya no puede arrepentirse. La fe, ese don precioso que nos une a Dios, es sofocada por la incredulidad. Quien transita por este camino corre el riesgo de alejarse de manera irreversible de la gracia divina. El arrepentimiento, tan esencial para la salvación, se vuelve inalcanzable para quien blasfema contra el Espíritu. Para entenderlo mejor, imagina a alguien que, después de caminar con Cristo y ver su gloria, decide negar su fe y luchar contra los principios del Evangelio. Esto no es un pecado casual, sino una postura constante de rebeldía. La Biblia advierte que hay un punto en el que la conciencia se cauteriza, como si se quemara y dejara de sentir. 1 Timoteo 4:2. Cuando una persona llega a ese estado, incluso rechaza la posibilidad de redención. Ese es el gran peligro de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ¿cómo evitar este pecado? La respuesta es simple: cultivando un corazón sumiso y sensible a la voz de Dios. La oración, la lectura de la Biblia y la constante búsqueda del Espíritu Santo son esenciales para mantener viva la fe. Cuando un cristiano se mantiene cerca de Dios, aprende a reconocer y respetar la presencia del Espíritu. El secreto está en la humildad de reconocer que sin Jesucristo no podemos hacer nada. Juan 15:5. Muchas personas se preocupan, temiendo haber cometido ya este pecado. Sin embargo, quien aún siente el deseo de arrepentirse y busca sinceramente a Dios, no ha caído en ese error. El peligro real está en aquellos que, con el tiempo, endurecen tanto su corazón que ya no les importa. Por eso, la Biblia nos exhorta a escuchar la voz del Espíritu mientras aún hay tiempo. Hebreos 3:7-8. Dios es amor, pero también es justo, y nos da oportunidades para elegir seguirlo con todo el corazón. Por lo tanto, quienes temen a Dios y buscan andar según sus caminos, no necesitan vivir atormentados por ese temor. El enfoque debe estar en permanecer firmes en la fe, buscar el crecimiento espiritual y llenarse de la presencia del Espíritu Santo. Después de todo, la gracia de Dios está siempre disponible para aquellos que humildemente se vuelven a Él. El camino de la fe es un proceso continuo de aprendizaje y entrega, y cada paso en la dirección correcta fortalece nuestra comunión con el Padre Celestial.
Destruir el templo de Dios. La Biblia nos enseña que el cuerpo humano no es solo una estructura física, sino un santuario sagrado donde habita el Espíritu Santo. En 1 Corintios 3, 16, 17, Pablo advierte: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pues si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Este versículo nos invita a reflexionar profundamente sobre cómo tratamos nuestro propio cuerpo y nuestras decisiones diarias. Todo lo que hacemos, ya sea en la alimentación, en nuestros hábitos, en el uso de nuestro tiempo o en nuestras acciones, debe glorificar a Dios. Destruir este templo es un pecado grave, pues va en contra del propósito divino para la vida humana. Uno de los ejemplos más tristes de destrucción del templo de Dios es el suicidio. Muchas personas sufren intensamente con dolores emocionales, sentimientos de desesperanza y falta de propósito. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios es nuestra esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Jesucristo prometió descanso para los que están cansados y agobiados. Mateo 11:28. Es fundamental buscar ayuda espiritual y emocional, recordando que la vida es un don precioso otorgado por Dios. El enemigo desea robar, matar y destruir, Juan 10:10. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Los vicios también son una forma de destruir el templo, ya sea el alcohol, las drogas, la alimentación compulsiva o cualquier otro exceso que esclaviza al ser humano. Todo ello compromete la integridad del cuerpo y del alma. Pablo escribió en 1 Corintios 6:12, «Todo me es lícito, pero no todo conviene». El cristiano debe buscar vivir en santidad, liberándose de aquello que lo aleja de Dios y perjudica su cuerpo. El ayuno y la oración son armas poderosas para vencer estos desafíos y restaurar la comunión con el Padre. Otro aspecto importante es la inmoralidad sexual, que también corroe el templo de Dios. La Biblia es clara al afirmar que la fornicación y el adulterio son pecados contra el propio cuerpo. 1 Corintios 6:18. El mundo fomenta la desenfrenada libertinaje y trata de normalizar prácticas que deshonran la santidad establecida por Dios. Sin embargo, quien desea vivir conforme a la voluntad divina debe buscar la pureza y la fidelidad, tanto en el matrimonio como en la vida de soltero. El dominio propio y la oración son esenciales para vencer las tentaciones y preservar la santidad del cuerpo. El aborto también es una violación del templo de Dios, pues la vida comienza en el vientre materno y pertenece al Señor. En el Salmo 139, 13, 16, se escribe que Dios forma a cada ser humano en el vientre, demostrando que la existencia de cada persona tiene un propósito. El aborto no solo quita una vida inocente, sino que también hiere profundamente el corazón de quienes lo practican. La misericordia de Dios está disponible para todos, pero es esencial comprender la seriedad de este pecado y buscar caminos que preserven la vida. Cuidar el templo de Dios significa no solo evitar lo que lo destruye, sino también fortalecerlo. La oración, la lectura de la Biblia y un estilo de vida equilibrado son formas de honrar el cuerpo que el Señor nos ha dado. La fe en Jesucristo nos fortalece para vencer las dificultades y nos capacita para vivir de manera que glorifique a Dios. Cuando tratamos nuestro cuerpo como un regalo divino, caminamos en la dirección de la voluntad del Padre, disfrutando de una vida plena y bendecida. Apostasía. Abandonar la fe. La apostasía es uno de los temas más alarmantes de la Biblia, pues se trata del abandono consciente y deliberado de la fe en Jesucristo. El libro de Hebreos advierte con palabras severas, porque es imposible, en el caso de aquellos que han sido una vez iluminados, que prueben del don celestial y hayan sido hechos partícipes del Espíritu Santo, y hayan probado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeren, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Hebreos 6:4-6. Este pasaje revela la gravedad de este pecado, pues no se trata de un simple desvío momentáneo, sino de una elección intencional de rechazar la verdad que una vez se aceptó. Es un estado de endurecimiento espiritual que impide el arrepentimiento y aleja a la persona de la gracia de Dios. La Biblia nos alerta que, en los últimos tiempos, muchos abandonarán la fe, dando oídos a espíritus engañadores y doctrinas de demonios,
1 Timoteo 4:1. Esto ya puede verse en nuestros días, donde se evidencia un crecimiento de la incredulidad, la relativización de los valores cristianos y la aceptación de filosofías contrarias a la palabra de Dios. Muchos inician su camino espiritual llenos de entusiasmo, pero con el tiempo se dejan debilitar por las dificultades, las tentaciones o la influencia del mundo. El enfriamiento de la fe no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso lento que comienza cuando la persona deja de buscar a Dios con sinceridad. La historia de Judas Iscariote es un trágico ejemplo de apostasía. Él caminó al lado de Jesús, presenció milagros, escuchó sus enseñanzas y, sin embargo, eligió traicionarlo. Su corazón se endureció por el amor al dinero y la falta de un arrepentimiento genuino. Al final, fue consumido por el remordimiento, pero no por el arrepentimiento verdadero que conduce a la salvación. Esto nos enseña que no basta con conocer la verdad. Es necesario permanecer en ella hasta el final. Jesús dijo, «Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo». Mateo 24:13, mostrando que la fe debe ser cultivada y protegida. Pero ¿cómo puede alguien evitar la apostasía? La respuesta está en mantener una constante comunión con Dios. La oración, la lectura de la Biblia y la vida en comunidad con otros cristianos son fundamentales para mantener una fe firme. Cuando una persona se distancia de la iglesia, deja de orar y permite que la duda se apodere de su corazón, corre un gran riesgo de apartarse del camino. El diablo trabaja sutilmente para plantar incredulidad y desaliento, pero quien permanece en la presencia de Dios tiene su fe fortalecida. La apostasía no significa simplemente negar verbalmente la fe, sino también vivir de manera contraria a la voluntad de Dios. Cuando alguien decide conscientemente desobedecer los mandamientos de Cristo y seguir su propio camino, está, en la práctica, rechazando la salvación. La Biblia nos enseña que no podemos servir a dos señores. Mateo 6:24. Quien desea permanecer en Cristo debe estar dispuesto a renunciar al pecado y buscar la santidad cada día. Por ello, es fundamental mantener un corazón vigilante y humilde ante Dios. Nadie está inmune a las tentaciones y a los ataques espirituales, pero quien confía en el Señor y se mantiene firme en la fe, será sostenido. El apóstol Pablo nos exhorta a luchar el buen combate y a guardar la fe hasta el final. 2 Timoteo 4:7. Después de todo, la verdadera victoria no radica solo en iniciar el camino cristiano, sino en permanecer fiel hasta el día en que estemos cara a cara con Jesucristo. La marca de la bestia. La Biblia nos revela en el libro de Apocalipsis una profecía inquietante sobre la marca de la bestia. Este signo será impuesto a aquellos que opten por someterse al gobierno del Anticristo, simbolizando su lealtad hacia él y el rechazo definitivo a Dios. La palabra de Dios advierte: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, también beberá del vino de la ira de Dios, y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14:9-11. Este pasaje nos muestra que aceptar esta marca no será solo un acto de conveniencia o necesidad, sino una decisión consciente que traerá consecuencias eternas. Muchos se preguntan cómo se aplicará esta marca y qué es lo que realmente representa. Lo que sabemos es que, según Apocalipsis 13:16-17, nadie podrá comprar ni vender sin esta marca, lo que sugiere un control absoluto sobre la economía y la sociedad. En un mundo cada vez más digital y centralizado, esta profecía se vuelve aún más realista. Pero el problema principal no radica en la marca en sí, sino en lo que simboliza: la rendición total a un sistema opuesto a Dios. Aquellos que acepten esta marca estarán eligiendo, de forma definitiva, apartarse del plan divino y aliarse con el reino de las tinieblas. Muchos cuestionan si esta marca ya existe o si está en proceso de implementación. Aunque es imposible afirmarlo con certeza, es evidente que el mundo se encamina hacia un escenario en el que la libertad individual y la fe en Jesucristo están cada vez más atacadas. La tecnología, el control gubernamental y los cambios sociales apuntan a un futuro donde las decisiones de fe tendrán serias consecuencias. Ante esto, el cristiano debe mantenerse firme,
conservando una fe inquebrantable en Dios y rechazando cualquier influencia que lo aparte del camino de la verdad. Pero ¿cómo prepararse para ese tiempo? El propio Jesucristo nos enseñó a vigilar y orar para no ser engañados. Mateo 26:41. El engaño será la principal arma del enemigo en estos últimos días, y solo aquellos que estén espiritualmente fortalecidos podrán discernir entre la verdad y la mentira. La fe debe estar arraigada en la palabra de Dios, pues quienes no conocen las Escrituras serán más vulnerables a ser seducidos por el sistema del anticristo. La comunión con Dios, la obediencia a sus mandamientos y una vida de oración serán nuestro escudo contra el engaño venidero. Además, es esencial recordar que Dios siempre cuida de los suyos. En medio de tribulaciones y persecuciones, Él no abandona a los fieles. La promesa divina es clara: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Quien confíe en el Señor podrá enfrentar cualquier desafío sin temor, ya que la recompensa para quienes perseveran es mucho mayor que cualquier sufrimiento terrenal. La eternidad con Dios vale más que cualquier consuelo pasajero que el mundo pueda ofrecer. Así, la marca de la bestia no debe verse solo como un evento futuro, sino como una advertencia para mantenernos espiritualmente preparados. El tiempo de la decisión se acerca, y cada cristiano debe evaluar en dónde está afianzando su fe. Seguir a Jesucristo nunca ha sido una elección fácil, pero es la única que conduce a la vida eterna. Por lo tanto, debemos fortalecer nuestra comunión con Dios ahora, para que cuando llegue el momento de la prueba, podamos permanecer inquebrantables en la fe y rechazar todo lo que nos aparte de la presencia divina. Pecado voluntario y persistente. El pecado voluntario y persistente es uno de los peligros más letales para la vida espiritual de cualquier cristiano. La Biblia enseña claramente, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de fuego ardiente. Hebreos 10:26-27. Este versículo revela que hay una diferencia entre pecar por debilidad y pecar conscientemente, sin arrepentimiento. Quien insiste en vivir en pecado, aun sabiendo la voluntad de Dios, endurece su corazón y se aleja de la gracia. El peligro del pecado continuo reside en que nos aleja poco a poco de la presencia de Dios. Al principio, la conciencia puede incluso alertarnos, provocando incomodidad y culpa, pero a medida que la persona persiste en el error, esa incomodidad disminuye. Es como alguien que entra en aguas poco profundas y sin darse cuenta, se adentra tanto que ya no puede regresar. El corazón se vuelve insensible al Espíritu Santo, y lo que antes causaba arrepentimiento empieza a ser visto como normal. Este es un camino peligroso, pues conduce a la ceguera espiritual y al distanciamiento de Jesucristo. La historia de Sansón ilustra bien esta realidad. Escogido por Dios para ser juez sobre Israel, tenía una misión sagrada. Sin embargo, con el tiempo se entregó deliberadamente al pecado, ignorando las advertencias divinas. Jugó con el peligro hasta el día en que perdió su fuerza y fue derrotado por sus enemigos. Jueces 16:20. Esa es la consecuencia del pecado persistente. Nos debilita, nos roba la comunión con Dios y nos expone a la destrucción. Pero el mayor problema no es solo caer, sino permanecer caídos sin un arrepentimiento genuino. Por otro lado, Dios es misericordioso y desea que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. No importa lo lejos que alguien haya caído, si existe un corazón quebrantado, el perdón está disponible. Lo que Dios no tolera es la rebeldía, la actitud de quien, aun sabiendo lo que es correcto, sigue deliberadamente en el error. El rey David, por ejemplo, pecó gravemente, pero al ser confrontado, se arrepintió sinceramente y buscó la restauración. Salmo 51. Esta es la diferencia entre quienes caen y se levantan y quienes eligen permanecer en el pecado sin remordimiento. Para vencer este peligro, es fundamental buscar la presencia de Dios a diario. La oración, el ayuno y la lectura de la Biblia son armas poderosas contra el pecado. Además, es esencial tener una vida de comunión con otros hermanos en la fe, ya que la corrección y el ánimo mutuo nos ayudan a mantenernos en el camino correcto. El diablo trabaja para aislar a los cristianos,
pues sabe que un creyente solo es un blanco más fácil. Pero cuando estamos fortalecidos en la fe y rodeados de personas que nos ayudan a crecer espiritualmente, el pecado pierde su dominio sobre nosotros. Por lo tanto, la mayor protección contra el pecado voluntario es vivir una vida entregada a Dios. Jesucristo nos llamó a andar en santidad y nos dio el Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos. La lucha contra el pecado es diaria, pero quien permanece firme en la fe experimenta la libertad y la paz que solo Dios puede dar. Después de todo, no hay mayor placer que vivir conforme a la voluntad del Señor, sabiendo que algún día estaremos con Él por toda la eternidad. Falta de perdón. La falta de perdón es uno de los pecados más peligrosos, ya que nos impide recibir el perdón mismo de Dios. Jesús fue claro al afirmar: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14, 15. Esto significa que el perdón no es una opción para el cristiano, sino una necesidad absoluta. No importa cuán grave haya sido la ofensa. Guardar rencor en el corazón es como beber veneno esperando que el otro muera. El rencor nos aprisiona y nos aleja de la presencia de Dios. El mayor ejemplo de perdón se encuentra en Jesucristo. Aun siendo traicionado, humillado y crucificado injustamente, Él miró a aquellos que lo condenaban y oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si el mismo Hijo de Dios nos enseñó a perdonar incluso a nuestros enemigos, ¿cómo podemos negarnos a perdonar a quienes nos han herido? El perdón no significa que el dolor desaparezca de inmediato, sino que es una decisión de entregar la situación a Dios y permitir que Él sane las heridas del corazón. Muchas personas cargan con años de resentimiento sin darse cuenta del peso que eso impone en sus vidas. La falta de perdón crea barreras emocionales, daña las relaciones e incluso afecta la salud. La Biblia enseña que el odio corroe el alma, mientras que el perdón trae liberación y paz. Cuando elegimos perdonar, le decimos a Dios que confiamos en su justicia y en su tiempo. Perdonar no significa aceptar el error del otro, sino decidir que la amargura ya no tendrá poder sobre nosotros. Pedro preguntó una vez a Jesús cuántas veces debía perdonar a alguien. Él pensó que 7 veces sería un gran esfuerzo, pero Jesús respondió: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Mateo 18:22. Esta respuesta demuestra que el perdón debe ser constante e ilimitado. No se trata de contar cuántas veces perdonamos, sino de adoptar un corazón que no guarde rencor. Quien vive con un corazón abierto al perdón experimenta la verdadera libertad que solo Dios puede dar. El perdón es un acto de fe. Muchas veces, perdonar parece imposible, especialmente cuando el dolor es profundo, pero es precisamente en esos momentos cuando Dios nos fortalece. La oración es un instrumento poderoso para alcanzar el perdón. Cuando sentimos dificultad para perdonar, debemos clamar al Señor, pidiéndole que transforme nuestro corazón. Dios nunca nos pide algo que no podamos cumplir. Si Él nos ordena perdonar, es porque nos da la gracia para hacerlo. La falta de perdón impide nuestro crecimiento espiritual y nos separa de Dios. Quien desea vivir conforme a la voluntad del Padre debe aprender a perdonar de manera sincera. Cuando perdonamos, no solo obedecemos la palabra de Dios, sino que también experimentamos la ligereza de un alma liberada. El perdón no es un favor que hacemos al otro, sino un regalo que nos damos a nosotros mismos. Después de todo, así como queremos recibir la misericordia divina, también debemos extenderla a los demás. Ahora que conoces los 6 pecados que Dios no perdona, la gran pregunta es: ¿estás verdaderamente preparado para enfrentar la eternidad? ¿Está tu vida alineada con la voluntad de Dios? Deja tu comentario abajo y comparte tu opinión. Quiero saber lo que piensas sobre este tema tan serio. Y no olvides, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que pueda transformar tu vida espiritual. Aquí hablamos de verdades que pocos se atreven a decir, y tú no querrás quedarte afuera. Y antes de irte, mira el siguiente video que ya está apareciendo en la pantalla. En él,
te revelaré algo aún más profundo sobre tu camino con Dios. Haz clic ahora y continúa este viaje espiritual. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.